La semana anterior hablábamos acerca de la apostasía, precisamente viniendo de esos mensajes, pero hoy les quiero hablar de un tema que es radical, es imprescindible predicar, enseñar, y es acerca de la resurrección. Una sublime promesa de Dios, una maravillosa promesa. Y para esto le voy a pedir que me acompañe al libro de los Tesalonicenses en el capítulo 4, por favor, a partir del versículo 13. Vamos a estar tocando bastante escritura para poder sostener, para poder fundamentar bien esta enseñanza y que nos quede muy clara en dónde tenemos depositada nuestra fe. ¿Usted está seguro que finalmente usted va a estar en los cielos por toda la eternidad con el Señor? ¿Qué cree? Vamos a ver por qué. Primera de Tesalonicenses 4:13. Estoy usando la versión de Reina Valera actualizada. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Vean los términos que usa el apóstol Pablo. Para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Estas son palabras de aliento. Saber nuestro destino eterno. No sabemos, mis hermanos, si el Señor viene en este momento, viene dentro de una semana, viene dentro de otros 1000 años, no lo sabemos, pero el Señor va a regresar. Y quienes precedan o precedamos a quienes todavía estén, pues algún día tendremos que llegar a ese mismo punto. ¿Por qué? Porque mientras el Señor no regrese, mientras el Señor no dé una redención final a toda la humanidad, todos los que han muerto en Cristo les habla como dormidos, un estado de letargo, un estado en el cual no hay una muerte definitiva. Pues simplemente todos resucitaremos, y los que queden o quedemos, pues recibiremos al Señor en los aires. ¿Usted qué prefiere? Pues lo que sea, ¿verdad? Mientras sea. Vamos a comenzar fundamentando la enseñanza. Sabemos que desde la caída del hombre a causa de su pecado fue separado de Dios, acarreando para sí mismo la muerte física, pero también la muerte espiritual. ¿Sabía usted que el hombre, usted y yo, desde que nacemos somos eternos? Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el alma es eterna. La situación está donde va a pasar la eternidad esa alma. En el momento que usted nace, se le provee de un alma, y esa es la que o se va a los cielos o se va ¿a dónde? Al infierno. Hay que decir las cosas como son. Entonces nosotros somos eternos desde que nacemos, mis hermanos. La eternidad es propia del ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos hechos conforme a ¿qué? Al Señor, y Él es eterno. Bueno, ¿qué significó la muerte física y espiritual para el hombre? La condenación eterna para toda la humanidad. Ahora, no obstante ese rechazo y menosprecio a su palabra, porque esta primer pareja no fue capaz de obedecer el único mandamiento que les fue dado, solo uno: no comerás de ese árbol, no desobedecerás. Bueno, el hombre no pudo sostener un solo mandamiento. Qué difícil es para el hombre obedecer a Dios. Sin embargo, bueno, el Señor, a pesar de este menosprecio a su palabra, le extiende su misericordia y le ofrece la oportunidad de reconciliarse con Él, con la promesa de un Salvador. Ahora, debido a su condición, a esa condición caída,
Al ser imposible para el hombre natural pagar por el pecado, esto es ¿cómo? Pues con sus recursos, pobres recursos limitados, corruptos, obras, supuestos méritos. Bueno, al ser imposible a través de esto, para que la justicia de Dios fuese justificada, solo alguien de la misma naturaleza de Él debía hacerlo. Así que fue Dios mismo, en la persona del Hijo, quien vino a este mundo encarnado en hombre para pagar con su sangre lo que era impagable para el hombre. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, aquí viene la parte medular del mensaje. Aunque la fe cristiana está fundamentada en la salvación por gracia por medio de Cristo, ¿sí estamos en esto de acuerdo? Bueno, cabe destacar algo. Si Jesús no hubiese resucitado, desde su nacimiento virginal, su vida ejemplar, el mensaje de salvación y su muerte en la cruz hubieran sido infructuosos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque si el Señor no hubiese vencido de la muerte, ¿qué sería de nosotros? Entonces, la resurrección es un hecho que desde antaño se ha puesto en duda. En la época de Jesús existía una secta llamada de los saduceos que negaban la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección. En Hechos 23:8, yo se lo leo, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. O sea, ellos no creían en nada. Eran materialistas, eran racionalistas. Ellos eran una secta muy importante del judaísmo. Si bien no eran muy numerosos, la mayoría pertenecía a las familias más ricas, más prominentes del pueblo de Israel, educados bajo la ley de Moisés. Ahora, públicamente o políticamente eran muy influyentes. Normalmente colaboraban con las autoridades romanas, estaban muy coludidos. O sea, más o menos usted puede ubicar ciertos religiosos que tienen esas características. De manera que tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes menores casi siempre eran saduceos. Paradójicamente, aunque ellos venían de un pueblo, del pueblo judío, donde Dios había intervenido milagrosamente a lo largo de toda su historia, ellos negaban los milagros, negaban lo sobrenatural, pero sí eran sumamente religiosos. Ese era el carácter de los saduceos. Ellos estaban cegados por el racionalismo, no creían en manifestaciones espirituales, pero si llegaban a ver algo o ser testigos de algo, se resistían ante las revelaciones del Señor. Y como Jesús hablaba constantemente acerca de su muerte y resurrección, entre otras cosas, pues eso molestaba a los saduceos, que siempre buscaban la manera de hacerlo caer en alguna trampa. Vaya conmigo a Mateo 23, por favor. Dice así: ese mismo día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. Yo creo que ni siquiera esta historia existía, pero pues dijeron, ¿verdad? Pero bueno. El primero de ellos se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al segundo hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Fíjese nada más qué causa o qué caso. Al final todos murieron y también la mujer. Así que en su resurrección, o sea, dice así, tú dices que hay resurrección, ¿verdad? En la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer? Puesto que todos estuvieron casados con ella. Esta es una pregunta que no solamente se hacen los saduceos, es una pregunta que se hace a muchos cristianos. De hecho, hay una pregunta que vuela mucho en el aire, en el corazón, en la mente de los cristianos, de si así como estamos viviendo aquí con nuestra familia, nuestros hijos y hasta el perrito, vamos a vivir allá arriba, ¿verdad?
Bueno, aquí está la respuesta del Señor. Dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ellos tampoco creían en los ángeles. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Señor constantemente hablaba acerca de su resurrección. En Mateo 16:21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, la resurrección es un asunto de fe, mis hermanos, y aún para sus discípulos fue difícil creer, fue difícil aceptar algo que Jesús enfatizaba constantemente, de manera que solo cuando lo vieron resucitado creyeron, y eso algunos todavía lo llegaron a dudar, y es algo que sucede muy comúnmente entre muchos creyentes. Por ejemplo, cuando María Magdalena fue al sepulcro y se encontró con el Señor, y el Señor le dice que vaya y dé aviso a los apóstoles, a los discípulos. En Mateo 16:10 dice ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Ya se fijó? No lo creyeron. Versículo 12: después apareció en otra forma 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Esos son los 2 que iban caminando en el camino de Emaús. Dice: ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco ellos les creyeron. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Es muy común que el hombre sea incrédulo, sea escéptico. ¿Qué decir de Tomás el Dídimo, el mellizo? Por eso se decía Dídimo. Se dice que tenía un hermano mellizo. En Juan 20:24 dice: pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la marca de los clavos y no meto mi dedo en la marca de su mano y de su costado, no creeré jamás. ¿Usted es capaz de pensar así, mi hermano? ¿De pedirle pruebas al Señor para creer? Mire, vamos a seguir con el pasaje. 8 días después, sus discípulos estaban dentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon acá tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Qué lección para Tomás. Entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. ¿Será que usted está contado entre ellos? Porque a ellos se refería, a quienes algún día íbamos a, sin ver, creer. Si yo le pregunto: ¿creen que Jesucristo resucitó? Seguramente me van a decir que sí. ¿Sí o no? Pero si creen en su resurrección, entonces también creen en su regreso, ¿verdad que sí? Y si creen en su regreso, también creen que Él viene por una iglesia santa, limpia y sin mancha. ¿Sí? ¿Saben a dónde los estoy llevando? Una iglesia que redimió, que lavó, que purificó a precio de sangre, que a través de su Espíritu Santo santifica cada día. Y la pregunta final sería: ¿es usted sensible a la voz del Espíritu Santo y está santificando su vida? ¿Está consagrando su vida a Jesús, viviendo como Él espera de usted? Las cosas cambian. Y cuando nosotros no actuamos conforme a lo que decimos,
pues nos convertimos en un Tomás, que parece que necesitamos ver las llagas de Cristo, meter la mano en el costado para entonces decirle Señor mío y Dios mío. Porque muchos le pueden decir Señor mío y Dios mío y seguir viviendo como si no fuese Señor de su vida, como si no fuera Dios. Porque siempre habrá quienes solamente simpaticen con la fe, pero que como los saduceos puedan ser incrédulos o escépticos. Estos hombres, escribas, fariseos, saduceos, a pesar de las enseñanzas de Jesús fundamentadas en la escritura conocida en aquel tiempo, a pesar de los milagros, de todo lo que él hizo durante su caminar, lo rechazaban, lo negaban y mire, trataban de justificar su incredulidad de diferentes formas. En cierta ocasión leemos en Mateo 12:39, ¿verdad?, que el Señor les diera más señales. Bueno, estamos dispuestos a creer en ti, pero danos más señales. Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. O sea, el Señor tiene que estar dando explicaciones, mis hermanos. Dice, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué les está diciendo? La señal que ellos verán será mi resurrección. Aquello que niegan constantemente, aquello que no creen. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces también serían mentiras todas las profecías de la Escritura, todas las aseveraciones que él hizo respecto a su persona como Mesías, afirmaciones donde siempre estaba implícita su resurrección, su glorificación y su regreso. Cuando Jesucristo fue preso, ya para llevarlo al sacrificar, estuvo primeramente en la casa del sumo sacerdote. Y voy a leerles este pasaje en Mateo 26:62, si me quiere acompañar ahí. Para esto el contexto es que estos sacerdotes, este sumo sacerdote con una gran cantidad de fariseos, habían contratado a algunos para que testificaran falsamente en contra de Jesús. Dice, se levantó el sumo sacerdote y le dijo: no respondes nada que testifican estos contra ti. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor le dijo: tú lo has dicho. Ahora, ¿por qué mientras lo estaban acusando él se quedaba callado? Porque se cumplía la profecía de que él, como un cordero mudo, no se defendería. Pero cuando el sumo sacerdote le dice: te voy a pedir que me contestes en el nombre de Dios, te conjuro por el Dios viviente, ahí ya Jesús no tenía otra cosa más que responder. Y le dice: pues tú lo has dicho. Dice: pero además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué está diciendo? No solamente soy el Hijo de Dios, me verás a la diestra del Padre, me verás resucitado y me verás a mi regreso. Está profetizando su resurrección y su regreso. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Bueno, solamente trampas que le quisieron poner al Señor. Finalmente se tenía que cumplir toda profecía. Pero mire, aunque estos religiosos recalcitrantes lo tenían por mentiroso, porque según ellos todo era mentira, pues quisieron evitar la posibilidad de su resurrección, que fuese una realidad. Porque de ser así, entonces ellos tendrían que haber reconocido que a quien crucificaron fue al Hijo de Dios. Entonces en Mateo 27:62 dice: al día siguiente, después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que mientras aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo: ha resucitado de los muertos. Y el último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo:
tienen tropas de guardia, vayan y asegúrenlo como saben hacerlo. Se fueron y habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Todos los esfuerzos, todas las artimañas que estos hombres quisieron plantar, hacer, pues fueron inútiles. Como siempre, el plan de Dios se tiene que consumar. Jesucristo resucitó, pero no obstante estos, muy lejos de reconocerlo, fraguaron otro perverso plan para sostener ese imperio de mentiras, de corrupción que habían hecho de su misma religión. Y en Mateo 28:11 dice, esto es ya después de que las mujeres que llegaron al sepulcro no lo encuentran y ellas iban a avisarle a los discípulos, dice, entre tanto que ellas iban, he aquí que algunos de la guardia fueron a la ciudad y avisaron a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero, se lo dieron a los soldados diciendo, digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta hoy, una gran parte del pueblo judío no cree en Jesús. No cree que el Mesías ya vino. Todavía lo siguen esperando. Y al día de hoy, mis hermanos, hay millones que continúan negando la resurrección y el regreso de Cristo. Porque como les decía yo, desde antaño no les conviene a muchos. ¿Por qué? Porque desean continuar una vida de libertinaje, de corrupción, de pecado. En el Evangelio de Juan encontramos un pasaje donde Jesús enseña la importancia y el verdadero sentido de la resurrección. Vaya conmigo ahora a Juan 11, por favor. ¿Cuál es el contexto? La muerte de Lázaro. Lázaro ha muerto. Lázaro tiene 4 días de haber fallecido. Sus hermanas habían enviado mensajeros a Jesús para decirle, he aquí al que amas, tu amigo, está enfermo, ven pronto. Ellas confiaban en Jesús, pero Jesús mismo se dilata todavía 2 días más. Finalmente dice, vamos. Él sabía que Lázaro ya había muerto. De tal manera que cuando llega, ya vamos aquí al versículo 17, porque ustedes conocen la historia, solamente la comenté. Dice, cuando Jesús llegó, se encontró con que ya había 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 2,5 kilómetros. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús, eran sus discípulos. Estas 2 hermanas conocemos por la misma historia que eran muy distintas en carácter. Sin embargo, nosotros vamos a ver que se coincidió en algo. La frase con la que recibieron a Jesús fue la misma. Si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Una frase donde se percibía dolor, desaliento, quizás un poco de reproche, ya que su fe en Jesús era una realidad. Y esa es una condición en que un creyente puede caer cuando al no haber o no ver una respuesta conforme a sus expectativas, su fe se ve afectada, porque no alcanza a ver el propósito de lo que Dios está permitiendo. ¿Cuántos de ustedes se han decepcionado de Cristo? No tiene que levantar la mano, es una pregunta personal. ¿Cuántos de ustedes han pensado como María y como Marta, si el Señor hubiese contestado a tiempo o a mi tiempo, las cosas no serían como son? Pudieron haber sido diferentes. Porque así como ellas, muchos cristianos sufren cuando sus expectativas no son satisfechas en tiempo y forma.
como si Jesús no hubiese estado a la altura de lo que ellas esperaban de Él. Por eso es importante algo, mis hermanos: primero, reconocer la soberanía de Dios, conocer su palabra, porque Jesús jamás en su caminar ofreció, por ejemplo, que a todos los creyentes sanarían de cualquier enfermedad, que todos los creyentes serían librados de la muerte, que todos los que creyesen en Él tendrían que tener mucho dinero, enriquecerse. De haber sido así, si esas fueran las promesas de Dios, pues Él las cumpliría, pero no fueron esas. De haber sido así, entonces no habría cristianos pobres, no habría cristianos enfermos, ni tampoco morirían. Pero esa no es la promesa para este mundo, mis hermanos. No es la promesa para nosotros en este mundo, sino en su reino celestial. Sin embargo, el Señor, conforme a su voluntad y propósito, sigue haciendo milagros y actúa de manera sobrenatural, pero conforme a su voluntad. En Juan 11:12 dice: pero ahora también sé, le dice Marta, que todo lo que pidas a Dios te lo dará. O sea, la fe de Marta estaba ahí. Y así como veladamente le está diciendo: bueno, ya no estuviste, ya está muerto, pero yo sé que todo. ¿Usted cree que Marta conocía que Jesús ya había resucitado a algunos otros por ahí? Sí. Y entonces Jesús le dice: tu hermano resucitará. Pero Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. O sea, conocía las Escrituras, o sea, era discípula de Jesús. Mire, Marta, a pesar de su dolor, confiaba en el poder de Jesús, pero no alcanzaba a comprender sus palabras. O sea, no era capaz de ver la resurrección como una realidad presente, pero no de la manera como ella la percibía. Y Jesús la quería llevar a otro nivel de entendimiento. Ella estaba a punto de aprender algo que todavía no entendía. Y por eso le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice: ¿crees esto? ¿Usted qué cree? Mire, la resurrección de Lázaro, así como la del hijo de la viuda, ¿se acuerda de la viuda que iban en un funeral? La pequeña Talita, son una figura de la resurrección final, porque ellos, aunque recobraron la vida física, finalmente tuvieron que morir algún día. Y ahora están durmiendo, ¿verdad? Junto con quienes han creído, nos han antecedido, han partido de este mundo, esperando también el momento de su redención final. Porque si algo tenemos asegurado, ¿qué cree que es? La muerte física. Pero quienes han nacido de nuevo, quienes han nacido a nueva vida en Cristo, no morirán eternamente, es lo que está diciendo el Señor. La pregunta es para ustedes: ¿creen esto? ¿Están seguros de su resurrección final? Porque finalmente, después de la cruz y de su resurrección, el Señor todavía pasó 40 días más con sus discípulos, presentándose a mucha gente más. Habla el apóstol Pablo de más de 500, antes de regresar a su reino para ser glorificado. Y en ese momento es cuando la promesa del Espíritu Santo llegó aquel día Pentecostés. Desde ahí comenzaron ellos a predicar el Evangelio. La iglesia del nuevo pacto había nacido. ¿Y qué cree que era la predicación de ellos? La resurrección de Cristo, la muerte y resurrección. En Hechos 2:36 vemos ahí en esa primera enseñanza que da Pedro el día de Pentecostés. Dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Muchos judíos creyeron en ese día. Dice la Escritura que más de 3,000 abrieron su corazón al Evangelio, y no solo fueron confrontados con su pecado, sino que al comprender que habían crucificado a Jesucristo, pues se angustiaron sobremanera. ¿Cómo escapar del justo castigo de Dios si hemos crucificado al Mesías? O sea, ellos estaban totalmente angustiados. Hechos 2:37 dice: cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos?
Pero Pedro les dice: arrepiéntase y sea bautizado cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Los está llevando a otro nivel. Mire, fue entonces cuando este pueblo que acababa de nacer de nuevo, esta iglesia naciente, estos judíos, porque los primeros que se convirtieron fueron judíos, pues descubrieron que Dios no solamente estaba dispuesto a perdonar su pecado, sino también estaba dispuesto a darle la vida eterna juntamente con Jesucristo, confirmando la importancia de su resurrección, porque esa era la más sublime promesa que había sido cumplida. Y en esa promesa nos cubrimos quienes, reconociendo a Jesús como Salvador, los que nos arrepentimos y fuimos perdonados, sabemos que fuimos justificados y ahora tenemos un lugar celestial seguro por toda la eternidad. Ahí está usted, mi hermano. Y por eso quise darle este mensaje, para animarlo con estas palabras. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora Jesús está en su reino intercediendo por su iglesia. Usted es la iglesia, está ante el Padre intercediendo como sacerdote, como juez, como abogado y como Señor. Todo eso porque lo ama, mi hermano, porque ama a su iglesia. Desde su resurrección regresó a su reino para ser glorificado. Ahí comenzó una obra, la obra del Espíritu Santo, el otro consolador prometido a la iglesia. Así fue como vino a ocupar el lugar en el corazón de los creyentes para darles consuelo, para enseñarles, para redarguirles, para guiarles, para confrontarles y recordarles las palabras de Cristo. El Señor en vida, todavía en el libro de Juan, vemos en Juan 14:25, acompáñame ahí. Juan 14:25 dice: les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Esto qué significa? Que el Espíritu Santo nunca va a hablar por su cuenta. ¿Sí se da cuenta de eso? El Espíritu Santo nunca va a decir algo que no esté escrito. Así que cuando salga alguien diciendo: a mí el Espíritu Santo me reveló, pues serás película, ¿verdad? Porque si tú lo que estás diciendo que te reveló el Espíritu Santo está escrito, entonces sí fue el Espíritu Santo el que te lo dijo. Y si te está trayendo a la memoria una palabra para que tú edifiques a la iglesia, amén. Pero si vas a comenzar con tus supercherías para hacer del evangelio un lucro, pues a esos ya saben lo que se les tiene que hacer. Así es como el Espíritu Santo hace manifiesta que la justicia del Padre ha sido satisfecha por medio del sacrificio de Cristo, mostrando así la importancia y la necesidad de su resurrección. En Juan 16:7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Por eso el Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Por eso vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano se empieza a amalgamar con el mundo? Ya vimos lo que le pasó a los ejemplos de la condenación de la condición de la iglesia. Un hecho importante también que considerar, mis hermanos, es que si bien el Señor Jesús, como Dios, tenía el poder para resucitar por sí mismo, como hijo obediente, como hijo del hombre, se sometió siempre al Padre. Y en Juan 10:17 expresa lo siguiente: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
este mandamiento lo recibí de mi Padre. Sin embargo, Él jamás hizo nada que no viniera de parte del Padre. Tenía el poder. Por eso los creyentes tenemos que estar convencidos de nuestra redención y la resurrección de Cristo, porque al final de los tiempos, con ese mismo poder, mis hermanos, seremos resucitados. Y mientras tanto, desde el día que nacimos de nuevo, ya podemos disfrutar de la vida eterna, solo esperando la muerte física y el día que nos encontremos con Él. ¿Quién dice amén? Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Por qué habla en pasado el apóstol Pablo? Porque para el Señor no hay tiempo que se cumpla, todo está cumplido. ¿Usted cree que el Señor está esperando que nosotros nos muramos y todos para Él saber lo que ya viene adelante? Él tiene todo presente, mis hermanos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solamente se está dando nuestro tiempo. Si Jesús no hubiera resucitado, la iglesia perdería toda esperanza, pero también toda credibilidad. Solo imagine, desde el principio de la historia de la iglesia, cuántos creyentes han perdido su vida convencidos de su nueva vida en Cristo, convencidos que iban a resucitar. Desde el nacimiento de la iglesia, miles dejaron todo por entregarse por completo al Señor, a la predicación del Evangelio, a la defensa de la palabra, dando su propia vida, confiando que sin importar lo que les sucediera, algún día serían resucitados con Cristo. Estoy hablando de los principios de la iglesia. ¿Será que aquellos cristianos estaban hechos de otro material, mi hermano? No. Somos iguales. Lo que pasa es que no tenemos la misma perseverancia, la misma consagración o las mismas convicciones. ¿Cuántos llegaron a perder la vida por Cristo, que están esperando su redención final? Y si esto no fuera cierto, mire, Pablo describió perfectamente tan terrible panorama. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, a partir del versículo 13, dice así, ¿ya lo tiene? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si se toma por sentado que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mire, si la vid estuviese muerta, los pámpanos estarían muertos, pero Cristo resucitó. Y quienes han puesto su esperanza en Él, están en el único camino seguro para la salvación eterna de su alma. ¿Está usted en ese camino? La iglesia del primer siglo se caracterizó por esa lealtad, por esa perseverancia en la fe, pero especialmente en la predicación de la resurrección de Cristo, convencidos de su propia resurrección. 1 Corintios 15, 23, dice el apóstol Pablo: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su regreso. Cada uno en su debido orden. Está hablando de rango, está hablando de nivel. Primero Cristo, quien después de haber consumado con su muerte en la cruz la obra de redención, como primicia
al Padre, resucitó para ser glorificado en el cielo y al tiempo regresar por los suyos. Ahora, todos serán resucitados. Esto es un hecho, mis hermanos, pero también es un hecho que no todos serán salvos. Y eso es lo más terrible. Sino que cada uno tendrá su propia paga conforme a la condición espiritual ante Dios como resultado de sus decisiones, conforme a sus obras. Cristo el primero, luego los redimidos, aquellos que reconocieron su pecado, se arrepintieron y por gracia de Dios alcanzaron misericordia, el perdón del Padre. Dice Juan 5:28, acompáñeme esa escritura. Porque ahorita que dije, todos seremos resucitados, pero no todos serán salvos, algunos se quedaron así como, ¿what? Bueno, aquí está la respuesta en Juan 5:28. El mismo Jesús dijo, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección ¿de qué? De condenación. Mire, con tantas advertencias, con tantas señales, con todo lo que está pasando, y todavía muchos niegan a Jesucristo como Salvador y la veracidad, la realidad de su resurrección. De manera que la resurrección que opera en los nacidos de nuevo, los redimidos, los perdonados con el Padre, es la que el creyente obtiene cuando nace de nuevo, cuando muere a su vieja naturaleza, en contraste con la resurrección que sufrirán para condenación los que decidieron mal, los que rechazaron a Cristo por seguir sus propios caminos. Ahora, la iglesia, que es todo el cuerpo de Cristo, está separada por el nuevo nacimiento de los impíos, o sea, estamos en diferentes caminos, sí, pero al final de los tiempos la iglesia será juzgada primero, comenzando con sus servidores, especialmente por los pastores. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Todos vamos a estar delante del trono entregando cuentas. Pero ¿a quién cree que le va a pedir cuentas antes? Diga, a ti. Sí, y yo lo sé. Por eso mi compromiso con la palabra de Dios y mi compromiso con lo que el Señor me está demandando. Pero no se preocupen, después de juzgarnos a los servidores y a los pastores, se va con ustedes, o sea, se va para las bancas ahí. Sin embargo, al regreso del Señor, solo aquellos que pertenezcan al verdadero rebaño del Señor, de Cristo, compartirán su gloria. Y esto tenemos que entenderlo no como el juicio final, sino simplemente con los eventos que se tienen que estar dando. En Apocalipsis 20:11 dice, y vi también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otros más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a los que estaban anotados en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. La muerte y el Hades se entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Usted cree que esto es como para ponerse a temblar? Claro. Juicio final. Cuando el Señor sentado en el trono juzgue a cada uno por sus obras. A los redimidos que creyeron en la suficiencia de la obra de Jesús como Redentor. A los injustos que le rechazaron por seguir doctrinas de demonios, filosofía de hombre. Los que volviendo su mirada a los ídolos le dieron más importancia a sus obras, menospreciando la gracia de Dios en Cristo.
pero también juzgará a quienes solamente simpatizaron con la fe, aquellos que diciéndose cristianos jamás nacieron de nuevo al confiar en doctrinas frívolas, tibias, emanadas de falsos siervos, que por ganancia deshonesta comerciaron con su fe. Aquí podemos ver todo lo que hemos estado estudiando en los últimos 8 mensajes. Habrá un gran final, mis hermanos. Primera de Corintios 15:24, luego el fin. Viene el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así es como ante la muerte física, mis hermanos, para los verdaderos creyentes, la resurrección de Cristo nos da la certeza de lo que esperamos y la esperanza de lo que aún no vemos. Quiero terminar con esta escritura. Hay mucho más que hablar de la resurrección, pero también quiero respetar el tiempo. Primera de Corintios 15, versículo 51. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es vano. Anímense con estas palabras, mis hermanos. Jamás será vano creer en Cristo. Jamás será vano obedecer sus mandamientos, caminar con Él, perseverar en la fe, vivir en santidad, servirle de la manera como el Señor te llame. Todos los hijos de Dios estamos llamados a servir a Dios. No se puede concebir a un redimido sin servir. Y usted puede decir, pero es que yo no estoy sirviendo en algún ministerio de la iglesia. Ese es el grave error, querer enmarcar el servicio a Dios dentro de las actividades congregacionales. No, mis hermanos, su primer servicio al Señor es cuando usted está viviendo conforme a su voluntad, y es usted un testigo fiel del Señor en su casa, en su trabajo, en su escuela. Es usted ahí un siervo del Señor. Ya cuando el Señor lo llama a un servicio mayor, ya cuando usted dispone el corazón para ver por las necesidades de la iglesia, para ver por las necesidades de sus hermanos, para servir directamente al cuerpo de Cristo, considérelo como una gracia más, gracia sobre gracia. Pero mientras usted camine con el Señor, usted está sirviendo a Dios. Y su arduo trabajo, su caminar, ese perseverar que no es fácil, ese negarse a sí mismo, ese caminar en santidad, negarse a los placeres, jamás será vano delante de Dios. Concluimos. La resurrección de Cristo es vital para la vida de la iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Usted cree que el Señor fue levantado de entre los muertos? ¿Usted cree que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por usted? Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
qué importante es creer no solo en el nacimiento de Cristo, no solo en su muerte vicaria, sino también en su resurrección. Porque ahí es cuando nosotros veremos la gloria. Anímense unos a otros con estas palabras. Ayúdeme en una oración, por favor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, porque tu palabra nos infunde aliento, nos anima a seguir adelante. Porque sabemos que aunque las circunstancias se puedan presentar lo más difíciles, aun si perdiésemos todo, la propia vida, sostenernos en tu fe, sostenernos en que tú te veniste encarnado en hombre, Señor Jesús, que tú pagaste por nuestros pecados, que ahora tú, después de haber sido resucitado, estás glorificado en los cielos y vendrás por nosotros algún día, es lo que sostiene nuestra fe. Aquí está tu iglesia, Señor, una iglesia que cree, pero una iglesia que está siendo santificada con tu palabra, una iglesia que está siendo constantemente exhortada y confrontada para ir cambiando las cosas que tengan que ser cambiadas, porque eso es lo que tú haces, Señor, con tu palabra. Nos muestras siempre caminos mejores y nos llevas de la mano a entender los misterios, esos secretos, esas joyas preciosas que están en tu escritura, Señor, que nos permiten afirmar nuestra fe, que nos permiten seguir confiando. Y, Señor, esperamos tu regreso. Y mientras estemos aquí, danos la gracia para poder predicar tu evangelio y sostenerlo con una vida piadosa. Que nuestras palabras sean el reflejo de nuestra vida y que jamás nos olvidemos, Señor, que un día tú viniste a entregar tu vida por todos, que venciste a la muerte, resucitaste y algún día regresarás y algún día estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tanta misericordia y cuidado. Gracias por tu vida, por tu muerte y tu resurrección. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.